Y bueno, continuando con el tema del sueño, tenemos las fases del sueño, que habíamos dicho que para nosotros no confundirnos hay que decir que el sueño tiene dos etapas, una etapa no MOR o no REM y una etapa REM o MOR, ¿sale? Entonces, para describir obviamente las fases que hay en cada uno y no estar utilizando que las etapas tienen otras etapas y así, ¿sale? Entonces, la diferencia entre el sueño no MOR y MOR ya habíamos dicho que solamente es los movimientos que se hacen con los ojos, ¿sale? O sea, por un lado van a estar ausentes y por otro van a estar presentes, ¿no? Entonces, otra cosa que los puede diferenciar es que la actividad del cerebro, en este caso el metabolismo cerebral, en la fase no MOR o no REM, va a ir disminuyendo poco a poco y en la fase REM va a ir aumentando hasta que nuevamente se despierta el individuo y está en la vigilia, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con un individuo que está alerta, que está en vigilia, está reactivo a todos los estímulos, es decir, toda la información del entorno, del medio ambiente, va a llegar por diferentes vías y nosotros la podemos percibir. El cerebro va a procesar toda esa información y vamos a tener una respuesta, ¿sale? Lo que lo caracteriza, como habíamos dicho, que el sueño se mide a través de ondas en el electroencefalograma. Vamos a decir que cuando uno está en vigilia o está alerta, las ondas alfa son las que van a estar presentes, ¿sale? Una vez que el individuo empieza a tener una disminución de la vigilia, en este caso del estado de la conciencia, vamos a entrar a la fase N1. En la fase N1 lo que va a empezar a suceder es que el individuo empieza a tener somnolencia, es decir, empieza a tener sueño, ¿verdad? Va a ir disminuyendo de una manera paulatina la actividad muscular, como habíamos dicho, los diferentes tipos de músculo, esquelético, cardíaco y liso, van a ir disminuyendo su tono poco a poco. Eh, También lo que llega a pasar, o lo que caracteriza esta etapa, es que hay algo que se llama mioclonías hípnicas. Estas mioclonías hípnicas son sacudidas musculares breves que aparecen de manera súbita y que coinciden con una sensación de caída. Es cuando nosotros empezamos a quedarnos dormidos, de repente como que brincamos, ¿no? Por algún estímulo que se nos haya provocado. Y obviamente volvemos a estar otra vez en vigilia, ¿no? Hay que nuevamente de estar acá, vuelve a empezar a la somnolencia y tiene que ir avanzando, ¿no? Entonces el sueño pues se puede interrumpir en cualquiera de estas fases, ¿sale? Entonces eso es lo que la caracteriza y en el electroencefalograma vamos a tener las ondas teta, ¿sale? En la fase 2 o N2 vamos a tener que ya la relajación muscular va aumentando y también la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca junto con la respiración van a ir disminuyendo, ¿sale? Y lo que aparece en el electroencefalograma son los usos del sueño y complejos K, ¿sale? Así se le denomina estas ondas, usos del sueño y complejos K. Eh, esta etapa básicamente aquí estaría el sueño ligero, ¿sale? Entonces hay que recordar que la fase N1 es la somnolencia, acá sería el sueño ligero y finalmente estaríamos entrando a la fase N3 y N4. Generalmente las características de estas dos son muy similares, dado que las voy a mencionar en conjunto. A las dos se les va a conocer como sueño de ondas lentas o sueño profundo. Es decir, es cuando el sueño ya está ahora sí, es un sueño profundo, vaya, valga la redundancia. El electroencefalograma va a tener una disminución en la frecuencia de las ondas, es decir, que se van a ir disminuyendo conforme van apareciendo esas ondas y también la amplitud, o sea, qué tan anchas pueden ser esas ondas, ¿sale? Otra situación es que en conjunto todo el sueño, esto que hemos descrito, sería la fase no more y en la etapa no more. En la etapa no more tiene una duración aproximada de 70 a 100 minutos, ¿sale? De 70 a 100 minutos es lo que dura el sueño no more, ¿sale? Después ya entramos a la fase more o a la fase REM,
que decíamos que lo caracteriza básicamente son los movimientos oculares rápidos, es decir que si alguna vez encontramos a una persona ya cuando vaya a despertar y en ese momento le abrimos los ojos, vamos a ver que el ojo se está moviendo de un lado a otro, ¿sale? En esta etapa, además de haber movimientos oculares rápidos, los músculos tienen algo que se llama atonía, ¿sale? Es decir, todos los músculos están completamente relajados, ¿sí? A excepción de los músculos esfínter que van a controlar la vejiga y el ano, ¿sale? Entonces, esos no se pueden relajar porque pues si no tendremos una micción, una defecación espontánea, ¿no? En esta fase, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria también se vuelve irregular, es decir, de haber estado tranquilo durante todo este tiempo, de haber disminuido poco a poco, aquí se vuelve irregular porque ya está próximo el individuo a despertar, ¿sale? En esta parte es importante decir también que hay una erección espontánea del pene y del clítoris, que ya habíamos comentado previamente que no se sabe realmente cuál es la función o por qué le sucede esto al cuerpo. Se sabe que tiene influencia hormonal, se sabe que tiene influencia las ensoñaciones, pero no se sabe realmente cuál es la función, ¿sale? Entonces, en esta etapa también, en esta fase, perdón, aparecen las ensoñaciones, es decir, los sueños, ¿sale? Entonces, esta tiene una duración, la fase MOR o la fase R o la fase REM, tiene una duración de 5 a 30 minutos, ¿sale? Estas dos, el sueño no MOR y el sueño MOR, se van a empezar a alternar cada 20 minutos y si pueden llegar a aparecer de 4 a 6 veces en un periodo de sueño de 8 horas aproximadamente. Entonces se van a ir alternando, es decir, que nosotros siempre vamos a tener como que estas fases se van a estar repitiendo. Sí, o sea, si ustedes están creyendo que desde que se empiezan a dormir va a durar tanto tiempo y esta ya nada más va a llegar a aparecer al momento de que van a despertar, pues no, sino realmente se están dando vueltas, se están dando este círculo que empieza por la vigilia, poco a poco va a ir disminuyendo hasta que nuevamente sale. Entonces, esto es lo que caracteriza cada una de las fases. Y también es importante mencionar que en el sueño no more se han hecho tantos estudios en cuanto a la relación que tiene con las funciones cognitivas o del aprendizaje y todo. Y el sueño no more favorece mucho la memoria declarativa, es decir, las narraciones, las explicaciones que nosotros podamos dar. Se fortalece tanto eso y en el sueño MOR o REM se va a facilitar la memoria procedimental, en este caso la memoria que tiene que ver con las destrezas motoras, ¿sale? Con el tiempo nosotros vamos perdiendo esa memoria procedimental, es decir que nosotros conforme vamos avanzando en edades, la memoria que sigue prevaleciendo o siempre va a estar presente es la memoria declarativa y la memoria procedimental va a ir disminuyendo conforme vamos creciendo. O sea, es más fácil que a una persona, a un adulto mayor, se le olvide hacer ciertas actividades o no recuerde cómo se hacen ciertas actividades de manera motora que recordar la narración de algo que ha sucedido, ¿sale? Más bien dar una narración. Esto es lo que decíamos, son las ondas del electroencefalograma. Como habíamos dicho, lo que caracteriza también es importante saber que el electroencefalograma fue un estudio que cuando surgió pues ayudó a realizar diferentes investigaciones sobre el sistema nervioso y como les decía una de ellas pues fue el sueño, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que lo que caracteriza la vigilia es un ritmo alfa, la somnolencia sería el ritmo teta, en el sueño ligero o la fase N2, en los complejos K y los usos del sueño, en la fase 3 del sueño profundo serían las ondas delta, en la fase 4 las ondas también delta y finalmente la última etapa, vaya en el sueño REM, aparecen las ondas ascendientes, es decir, la actividad cerebral empieza a descontrolarse para volver al estado de vigilia. Si se fijan es como que la actividad, o sea, cada línea, cada que baja y cada que sube, esos niveles que tienen es por la actividad cerebral, ¿no? Entonces, por un lado va disminuyendo hasta que otra vez vuelve a empezar a estar
en alerta al individuo, se viene a alterar completamente todas estas ondas. La intención pues nada más es que las conozcan, no es necesario, no es como que en el examen vaya a venir un electroencefalograma, pero sí que sepan cómo es que la actividad cerebral va cambiando conforme va avanzando el sueño, ¿sale? Y bueno, en cuanto a esto, también tenemos que hay lugares anatómicos, es parte del sistema nervioso, que van a controlar el sueño. Entonces tenemos, por ejemplo, el área perióptica del hipotálamo. El hipotálamo más adelante lo vamos a mencionar cuando se hablen de hormonas nuevamente. Vamos a ver que el hipotálamo tiene muchas funciones. Dentro de ellas es regular todas las hormonas, regular básicamente el ciclo circadiano, regular la sed, regular el hambre, el comportamiento sexual. O sea, prácticamente el hipotálamo regula todas las funciones de nuestro organismo, ¿no? Entonces, esta área está diseñada para regular el sueño, pero en este caso sería la cantidad y profundidad del sueño, ¿sale? O sea, es decir, cuánto duermes y qué tan profundo puede ser tu sueño, ¿sale? El tallo cerebral es importante porque el del tallo cerebral, recordemos que está formado por bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y estas tres estructuras va a estar ahí algo que se llama la formación reticular, que recordemos que no nada más está ahí, sino llega incluso hasta el tálamo. Es una conexión, es una conexión muy compleja, es una red muy amplia de muchas neuronas, y en el tallo cerebral va a haber la alternancia entre el sueño REM y el no REM, ¿sale? Y finalmente otra vez se vuelve a mencionar el hipotálamo, porque el hipotálamo en la parte anterior, en algunos núcleos, va a tener la alternancia o a su cargo la alternancia entre el sueño y la vigilia, ¿sale? Entonces, esas son las tres partes más esenciales. Muchos autores mencionan algunas otras. Igual también es válido, pero básicamente los podemos ejemplificar con estas tres, ¿sale? Y aquí tenemos una imagen que se las pongo para que vean qué estructuras en cuanto al sueño están regulando. Por ejemplo, aquí con rojo están las estructuras que van a aumentar su actividad durante el sueño MOR, ¿sale? Y en azul estarían las estructuras que disminuyen la actividad durante el sueño MOR, ¿sale? Entonces, ya hemos hablado de las diferentes neurotransmisores también que van a estar participando en el sueño, y ahora también pues a conocer que hay muchas áreas que también van a funcionar, ¿sale? En el sistema nervioso para regular todo esta necesidad de dormir, ¿sale? Y bueno, el sueño es muy importante porque se han hecho muchísimas investigaciones acerca de la privación. Se han hecho estudios incluso de privación por algunas horas y privación completa. Es decir, ha habido el primero que se registró, tuvo una privación de 11 días sin dormir prácticamente. Entonces se vio que iba deteriorándose muchas funciones cognitivas que tenía el individuo, pero nunca llegó a ser tan grave. Posteriormente se volvieron a hacer investigaciones y se vio que sí llegaban algunos individuos a presentar incluso alucinaciones, ya fueran visuales, auditivas, incluso olfatorias, ¿no? Entonces el sueño prácticamente es importantísimo que en nuestra vida podamos dormir bien. ¿Por qué? Porque les decía, en nuestro reloj biológico va a tener un horario en el que muchas funciones deben de estar activas y otras inactivas. O sea, ¿por qué te da hambre a determinada hora? ¿Por qué debes de dormir a determinada hora? ¿Por qué a determinada hora es más común tener el líbido aumentado? ¿Por qué a determinada hora es más fácil que te dé un infarto? O sea, todo tiene que ver con el reloj biológico, y el reloj biológico básicamente también se ajusta con el sueño, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tablita donde nos habla de las principales funciones que se van a ver afectadas cuando tú no duermes, y tenemos, por mencionar algunas, porque pues esto ustedes ya lo deben de tener presente, la toma de decisiones más arriesgadas, ¿no? Lo que decíamos, una persona que no duerme tiende a no pensar las situaciones de una manera consciente, ¿no? Hay toma de decisiones más
con más riesgo que no podemos pensar incluso en las consecuencias, ¿no? Otra, pues la alteración de la capacidad de juicio, disminuir en este caso la capacidad de distinguir en cuanto la información nos está llegando a través del sistema nervioso entre si es de tipo emocional, ¿no? Y es fácil tener muchos cambios también de humor. Una persona que no duerme, todo eso tiene que ver con el sueño al estar alterado, ¿no? Entonces, sabemos que la memoria se deteriora, el aprendizaje, el lenguaje y las áreas frontales, en este caso el área prefrontal, también se ve muy afectada porque recordemos, es el cerebro ejecutivo. Entonces, todo el sueño que no llegamos a, vaya, todo el sueño que no llegamos a dormir, al final de cuentas se va haciendo una deuda. Y esa deuda se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces llega un punto en el que ya nuestro organismo no puede pagar esa deuda y las consecuencias que puedan tener van a presentarse de manera en enfermedades crónicas. Ustedes saben que el sueño también afecta el funcionamiento de muchos órganos. El no dormir básicamente tiene repercusiones que pueden llegar a ser muy graves en el caso de que tú pudieras desarrollar, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad. O sea, hay muchos problemas que tienen que ver con esto y entonces pues ahí la importancia del dormir bien, ¿no? A su vez también hay recomendaciones que todos deberíamos de seguir porque prácticamente, aunque hayan surgido en el 2006, prácticamente siguen vigentes hasta nuestros días. Tenemos muchos malos hábitos en cuanto a dormir porque pues se supone que el lugar donde vamos a descansar debe de estar alejado prácticamente de fuentes de ruido, de distractores. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a acostar? ¿No? Muchas veces nos dormimos y seguimos con el teléfono, seguimos con la televisión prendida, a lo mejor el cuarto donde podemos descansar es un lugar muy iluminado, con mucho ruido, y eso no permitiría completamente un descanso, ¿sale? Igual también hay situaciones que afectan el sueño, se han hecho muchos estudios, y el alcohol es una de ellas, el café, las bebidas energéticas, el cigarro va disminuyendo el tiempo del sueño y va afectando las diferentes fases. Entonces, el hecho de que estas sustancias o alimentos estén como estimulantes del sistema nervioso, a la larga van a generar una deuda de sueño y como les decía, esto se puede convertir en un problema hasta incluso de salud grave, ¿no? Aquí tenemos, les decía, estas recomendaciones y decíamos, bueno, pues la cama es para descansar, muchas veces se utiliza para leer, para estudiar, incluso para comer. Igual, muchas veces esto de evitar irse a dormir, pero estresado, ansioso, enojado, preocupado, pues a veces difícil, ¿no? Hay quien se duerme en las tardes, ¿no? Saliendo del trabajo, de la escuela, y a veces se duermen hasta 3 horas, ¿verdad? Y eso, pues, les decía, es malo porque estás alterando tu reloj biológico, ¿no? Entonces tenemos muchas recomendaciones que deberíamos de seguir para evitar un daño mayor, ¿sale? Entonces hay que ponerlas en práctica, chicos, porque sí, de verdad, el no dormir afecta muchísimas funciones en nuestro organismo. Y bueno, en esta parte ya es dentro de lo que nos queda por comentar. El sueño, muchas veces cuando decíamos en la fase REM, soñamos, nos preguntaremos entonces, ¿qué son los sueños? Porque alguien puede decir, pues son experiencias subjetivas, es algo irreal, es algo que no va a pasar nunca, no sé. O sea, hay tantas explicaciones que pudiéramos dar. Y es que realmente no se sabe todavía hasta nuestros días qué es un sueño, ¿sí? Es más fácil describir cuáles son las características que pueda tener un sueño antes de definirlo, ¿no? Entonces, hay que recordar que los sueños, decíamos, sí es una experiencia subjetiva. Y estas pueden estructurarse como narraciones en las que hay imágenes, estas imágenes van a estar
constituidas por el cerebro, hay una desconexión sensorial y motora, puede haber incluso algunas alucinaciones, ya sean visuales, estas pueden incluir movimientos, pueden estar acompañadas de alucinaciones auditivas, táctiles y ya en el último de los casos hasta olfatorias o gustativas. Los sueños hay que recordar que también pueden ser muy intensos, o por el contrario no, están relacionados con las emociones. Uno puede ser espectador o puede ser protagonista, y también hay que recordar que ellos tienen, los sueños, la característica de que desaparecen de una manera rápida y reversible. En el momento en que despertamos, el sueño se va desvaneciendo, y es por eso que luego no recordamos con exactitud qué es lo que estaba pasando, ¿no? Prácticamente no tenemos nosotros el control sobre el transcurso o su contenido, y tampoco tenemos la capacidad de percatarnos de lo que se está experimentando en sueños, es decir, no estamos conscientes de si es verdad o solamente estamos soñando, ¿no? Los sueños, hay algunos que se les conoce como sueños lúcidos, y estos sueños son en los que el durmiente, o sea, la persona que duerme, está consciente de lo que está soñando y puede influir en el contenido de lo que se está soñando, ¿sale? Entonces ahí sí tendrás participación y cabida. Esa es la diferencia entre un sueño normal y un sueño lúcido, en el que tú sí vas a poder participar y modificar muchas situaciones que se presenten. Como les decía, los sueños es difícil decir qué son, pero sí las características que tienen son muy amplias. Entonces hay que recordar que todo esto empieza desde la infancia. Nosotros empezamos a tener muchos sueños que poco a poco tienen que ver con todo lo que vivimos al final de cuentas, ¿no? Entonces, les decía, no hay un concepto como tal de un sueño, pero sí hay que saber que es una experiencia subjetiva, ya con todas las características previamente enumeradas, perdón. En cuanto a qué los genera, o sea, ¿por qué pudiéramos preguntarnos por qué soñamos, ¿no? Eh, Soñamos por la razón de que hay dos teorías que tratan de explicar esto. Una es de Sigmund Freud y la otra es de Hobson y Macquarie. Estos dos personajes, por un lado Sigmund Freud nos decía que todos los sueños, sin excepción, representan la realización de los deseos. Es decir, que nosotros lo que soñamos tiene que ver con lo que queremos, con lo que deseamos. Y decía en una parte, su amplia investigación que hizo, el hecho de que nosotros soñemos alivia la tensión, que es esta tensión va a ser generada por el conflicto entre lo que nosotros queremos y la realización de eso, ¿sí? O sea, al final de cuentas, decía Freud, para entenderlo, es una representación de la satisfacción del deseo que lo está impulsando. O sea, más o menos es algo que nosotros tenemos reprimido. Es decir, los sueños son representaciones de lo que nosotros queremos. Aparentemente, pues para Freud, el soñar es eso, ¿sí? Después surge una teoría de Hobson y Macquarie, como hemos dicho, que hay una actividad automática y periódica de circuitos nerviosos específicos. Es decir, en esta teoría se habla de que el tronco del encéfalo va a tener las neuronas REM, y esta actividad se va a generar ahí en esas neuronas de manera automática. Estas neuronas a su vez van a activar a las otras estructuras que tienen que ver con la visión, o sea, en la región occipital, alcanzar el prosencéfalo o el cerebro anterior, finalmente llegar a la corteza, y todo esto de las emociones también tendrían que activarse. Entonces, básicamente en esta teoría se hablaba de que los sueños están impulsados por la actividad que está autogenerada en las neuronas del tronco del encéfalo, y estas a su vez tienen que activar otras áreas del cerebro para que los sueños básicamente tengan todos estos componentes que habíamos mencionado, es decir, que tengan un componente
visual, un componente auditivo, un componente emocional, o sea, todo esto al final de cuentas es información que se genera en diferentes partes del cerebro, que llega de manera aleatoria y sin sentido a la corteza cerebral, y que la interpretación que se da pues también es de la misma manera, ¿no? Aleatoria, perdón, y sin sentido. Entonces hay dos grandes diferencias, ¿no? Al final de cuentas pues los dos tienen razón, porque los sueños normalmente tienen que ver con los deseos que tenemos, y por otro lado pues sí tiene que ver con la actividad del sistema nervioso, ¿no? Entonces cuando nosotros soñamos, hay que tener en mente de que, por un lado, nuestro cerebrito no sabe qué le va a pasar en ese momento, porque hay una actividad que se está generando de manera automática, y por otro lado también hay que saber que algún día vamos a soñar con algo que nosotros queramos. Es decir, si yo tengo la ilusión, por ejemplo, no sé, de terminar una carrera, pues a lo mejor alguna vez voy a soñar que estoy en la escuela terminando mi carrera, ¿no? Recibiendo mi título. Entonces, básicamente los sueños es hablar de algo muy amplio, es hablar de algo muy extenso, pero pues sí hay que tener en mente todo lo que hay, ¿no? En nuestro cerebro, que es tan amplio, ¿no? Ese funcionamiento que tiene, que incluso nos permite tener ese impulso de soñar, ¿no? Y bueno, para terminar, pues el tema del sueño es muy complejo. Cada vez se siguen haciendo muchas investigaciones, porque el sueño, pues les digo, está relacionado ya con múltiples funciones del organismo, y cada vez se le buscan más explicaciones a todo lo que sucede. Quizás en un futuro ya haya una definición concreta de lo que es un sueño, y no pues basarse en teorías nada más. Todo esto va a ir cambiando, y obviamente pues es importante también reconocer que si no dormimos, aparte de no dormir bien, pues vamos a tener muchas consecuencias y se van a presentar muchos trastornos, ¿no? Espero que haya quedado claro, entendido bien el tema del sueño, y cualquier duda, cualquier situación que haya me la hagan saber. Que tengan un bonito día, chicos.